El guardia Javier se interpuso, la mano lista para empujarla, pero la desesperación le había dado a Lucinda una fuerza inusitada. Ella evadió su mano, y antes de que Fernanda pudiera gritar, ya había cruzado la mampara de terciopelo que separaba la recepción del salón principal del escudo de amatista. El sonido del aguacero se ahogó. Adentro, el silencio fue ensordecedor. 50 pares de ojos, acostumbrados al cristal y el caviar, se clavaron en ella. Lucinda Mireya Valdés, 68 años, goteando agua de lluvia y lodo sobre un piso de mármol que parecía espejo, era una afrenta visual para ese microcosmos de opulencia. Su cabello gris, recogido en un moño descuidado, y su gabardina empapada la hacían ver como una aparición fantasmal, rota y fuera de lugar. Las risas comenzaron de inmediato, bajas al principio, luego descaradas. Un joven empresario en la mesa de la esquina le susurró algo a su acompañante y ambos se cubrieron la boca para disimular la burla. ¡Qué barbaridad! ¿Quién dejó entrar a esa gente?, bramó una mujer con un collar de diamantes, haciendo un gesto de desprecio con la mano. Lucinda sentía que la piel le ardía bajo la mirada colectiva, un coro de desdén que nunca había experimentado en sus décadas de trabajo honesto. Ella se mantuvo firme, buscando desesperadamente una figura de autoridad. Apretó el comprobante arrugado de pago como si fuera su última tabla de salvación. No importaba el dolor, no importaba el ridículo. Había pagado y había llegado. Fernanda y Javier la alcanzaron, intentando flanquearla para sacarla por la fuerza. Le exijo que se retire. Si no coopera, llamaremos a seguridad, siseó Fernanda, su voz llena de pánico profesional ante el desastre que se desarrollaba frente a los clientes más importantes del Paseo de los Jerónimos. Lucinda levantó la voz, que por el cansancio sonó más áspera de lo que quería. «Vengo a ver al director. Díganle que Lucinda Valdés está aquí. Es urgente». La mención del director pareció intensificar el circo. Fue justo entonces que él apareció, alto, pulcro, con un traje gris oscuro que gritaba millones. Tadeo Leonel Castañeda. 38 años, emergió de la cocina, su rostro una máscara de furia contenida. El director del escudo de amatista, conocido por su precisión y control, no toleraba interrupciones, mucho menos un escándalo de esta magnitud. Había invertido su vida entera en construir esa reputación. Tadeo se acercó, caminando con la autoridad que confería el éxito financiero. No había ni un solo gramo de reconocimiento en sus ojos oscuros, solo la irritación glacial de un profesional cuya noche había sido arruinada. «Javier, Fernanda, ¿qué es este desorden?», preguntó Tadeo, su voz baja pero cortante como un látigo. Miró a Lucinda de arriba abajo, la humedad en su ropa, las manos marcadas por la chamba que asomaban de sus puños mojados. Su mente catalogó a la anciana instantáneamente como una intrusa, quizá alguien que intentaba aprovecharse de la alta clientela. Lucinda dio un paso hacia él, la esperanza iluminando sus ojos cansados, la misma esperanza que la había mantenido en pie durante 35 años. «¿Tadeo? ¿Mijo?». El uso de la palabra mijo y la familiaridad grotesca en ese ambiente desató un murmullo de indignación entre los comensales. Tadeo se tensó. «Señora, no sé quién es usted. Está interrumpiendo un servicio privado y molestando a nuestros clientes», dijo Tadeo, manteniendo una distancia profesional y fría. «Le ruego que se retire. Este no es lugar para este tipo de asuntos». Lucinda sintió un golpe en el estómago. Esperaba resentimiento, quizá ira, pero no este desdén absoluto, esta negación de su existencia. «Soy yo, Lucinda. Tu madre», dijo ella. La voz apenas un susurro, pero audible en el silencio expectante. Tadeo esbozó una sonrisa sardónica que no alcanzó sus ojos. Se llevó la mano al bolsillo interno del traje,
sacando una cartera de piel costosa, y extrajo un fajo de billetes de alta denominación. Era una suma considerable, suficiente para sacar a Lucinda de sus penurias por un tiempo. Un acto de caridad rápida y despersonalizada para limpiar el problema. «Aquí tiene, señora». Tadeo extendió el dinero, sin tocarla, asumiendo que el único propósito de esa escena era la extorsión. «Tómelo y váyase. Le pido, por favor, que no vuelva a causar un escándalo en este establecimiento. Hemos sido lo suficientemente pacientes». La luz en los ojos de Lucinda se apagó por un instante, reemplazada por el dolor más agudo que había sentido desde 1989. El hijo que había idealizado, que había imaginado próspero y feliz, la estaba despachando como si fuera una basura molesta, un insecto. El rechazo monetario fue la gota que derramó el vaso. Lucinda no había cruzado medio país ni soportado la humillación por dinero. Había venido por su hijo, por el reconocimiento de su sacrificio. Con manos temblorosas, ignoró el dinero y se llevó la mano al cuello, donde colgaba un pequeño relicario. Lo abrió con dificultad y extrajo un pedazo de papel fotográfico, doblado y gastado por el tiempo y las lágrimas. Era la fotografía de la niñez gastada, la única prueba tangible que tenía. «Mírame, Tadeo», le ordenó Lucinda, con una autoridad que sorprendió a todos, incluido al guardia Javier. «Mírame bien, sé que no me reconoces, pero esto sí lo tienes que reconocer». Lucinda extendió la foto hacia él. En el centro de la imagen amarillenta se veía un niño pequeño, no más de 3 años, con ojos grandes y oscuros, idénticos a los de Tadeo, sosteniendo un peluche deshilachado. En la parte posterior, con la caligrafía nerviosa de una madre al borde del colapso, estaban las iniciales LV y una fecha, 1989. Tadeo sintió que la sangre se le helaba. El mundo exterior, el ruido de los clientes, la lluvia torrencial afuera, todo se desvaneció. Él conocía esa foto. Era la única imagen que su familia adoptiva le había permitido conservar de su primer año, diciendo que era la única fotografía existente de él antes de que su verdadera madre muriera. Siempre le dijeron que la foto era un recuerdo lejano. Tomó la fotografía, sus dedos rozando los de Lucinda. Su expresión, antes de control absoluto, se rompió en una mezcla de confusión, terror y resentimiento hirviente. «¿Qué es esto? ¿Cómo la tienes?», preguntó Tadeo, su voz convertida en un murmullo roto. «Soy tu madre, Tadeo. Lucinda Mireya Valdés. Yo te dejé en el orfanato de Santa Cruz hace 35 años, en 1989. La bomba había estallado. El director del restaurante de élite, el hombre de negocios exitoso, el huérfano que creció creyendo que su madre biológica había muerto poco después de su nacimiento, se enfrentaba a la verdad personificada en una anciana humilde y empapada. «Estás mintiendo», escupió Tadeo, tratando de recuperar el control. Mi madre murió. Eso es lo que siempre supe». «Tuvo que morir para ti, mi vida», respondió Lucinda, y las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente corrieron por sus mejillas gastadas. «Nunca te abandoné por capricho. Nunca quise dejarte». Lucinda respiró hondo, luchando por encontrar las palabras. El público del escudo de amatista, que segundos antes se burlaba, ahora observaba en silencio sepulcral, fascinado por el drama íntimo. «Yo estaba sola, Tadeo. No tenía familia, no tenía dinero. Y me diagnosticaron algo terrible, insuficiencia cardíaca. Me dijeron que si no me operaba de urgencia, de alto riesgo, no viviría para verte cumplir 5 años», reveló Lucinda, su voz llena de la angustia de hace décadas. «Sabía que, si me moría en la mesa de cirugía, te quedarías en la calle solo. Te llevé al mejor lugar que pude encontrar, donde supe que alguien te daría un futuro mejor, donde tendrías la oportunidad que yo no podía darte». Ella hizo una pausa.
las palabras atrapadas en su garganta. Tuve la cirugía en 1989. Fue un milagro que saliera viva. Pero cuando salí, ya no pude recuperarte. No tenía nada, no tenía hogar, y la ley no me permitió sacarte del sistema después de que tu nueva familia te acogió. Me dijeron que tu futuro estaba asegurado, que me olvidara, y me vi obligada a hacerlo para que pudieras crecer bien. El silencio que siguió era pesado, roto solo por el goteo del agua de lluvia que aún caía de la ropa de Lucinda. Tadeo se tambaleó. 35 años de resentimiento, la creencia de que había sido desechado por una madre descuidada, se deshizo como arena fina. Lo que veía no era una mentirosa, sino una mujer destrozada que había tomado una decisión imposible para salvarlo, sacrificando su propio derecho a ser madre en el proceso. La historia que ella contaba encajaba perfectamente con la vaga información de su expediente de adopción, la edad, la fecha, la urgencia. Él miró la fotografía de su niñez, luego a los ojos de Lucinda. En el reflejo de sus pupilas pudo ver al niño abandonado y a la mujer que temió morir por él. La barrera de clase, el traje de diseñador, el lujo de el escudo de amatista. Nada de eso importaba en ese momento. Solo existía la conexión biológica, el hilo irrompible entre madre e hijo que había permanecido tenso a través de 3 décadas de separación y mentiras. El dolor que Lucinda sentía era un espejo del resentimiento que Tadeo había albergado. Finalmente, Tadeo dejó caer el fajo de billetes al suelo. El sonido fue insignificante. Las lágrimas brotaron de sus propios ojos por primera vez en años, lágrimas que no eran de rabia o frustración profesional, sino de duelo y, de manera más sorprendente, de amor. El hombre de negocios implacable había desaparecido, dejando solo a Tadeo, el niño de 3 años, reconociendo a su madre. ¿Por qué? ¿Por qué no viniste antes?, preguntó Tadeo, la voz rota. Tenía miedo de arruinar tu vida perfecta. No sabía cómo me recibirías. Reuní el dinero para la reservación por meses solo para poder verte de cerca, solo para que supieras que estoy viva y que te amo, confesó Lucinda. Tadeo dio un paso al frente, rompiendo la distancia social y emocional que los separaba. Ya no le importaban los clientes ni la reputación. Él tomó las manos ásperas de Lucinda, las manos que habían trabajado incansablemente. «Mamá», dijo Tadeo. Era la primera vez que pronunciaba esa palabra dirigiéndose a ella. El abrazo fue torpe al principio, luego desesperado, sanador. Las décadas de dolor se condensaron en ese momento, una explosión de perdón no solicitado y aceptación incondicional. Lucinda se aferró a su hijo, el hombre que ella había temido nunca volver a ver. Los clientes de El Escudo de Amatista observaron en silencio. Algunos se sintieron incómodos, otros conmovidos por la crudeza del reencuentro. Tadeo se separó ligeramente, limpiándose las lágrimas con la manga del traje. Su decisión fue instantánea y firme. «Órale, ya». «Se acabó el escándalo», dijo Tadeo, mirando a Fernanda y Javier, su voz recuperando la autoridad, pero ahora matizada con una nueva calidez. «Llévenla a mi oficina, que le traigan una toalla seca y algo caliente de tomar. Y Fernanda, cancela todas mis citas. El Escudo de Amatista se encargará de mi madre de ahora en adelante». Lucinda, de pie junto a su hijo director, se sintió vista y validada por primera vez en su vida adulta. El sacrificio había valido la pena. Tadeo la miró, una sonrisa genuina asomando en su rostro. «Tenemos mucho que contarnos, ¿verdad? Empezaremos por el principio, desde 1989. La historia exploraba cómo, a pesar de las barreras de clase y el tiempo perdido, el amor filial prevalece. Tadeo, con el corazón sanado de un dolor de décadas, finalmente se reconcilió con Lucinda, ofreciéndole no solo una segunda oportunidad de vida, sino un hogar donde el miedo y el sacrificio ya no tendrían cabida.
Las heridas, que parecían incurables, empezaron a cerrarse justo ahí, bajo el resplandor del escudo de amatista. Bajo el furioso aguacero que azotaba el paseo de los Jerónimos, Lucinda Mireya Valdés, 68 años, aferrada a su comprobante arrugado de pago, finalmente cruzó el umbral de cristal y acero del escudo de amatista. La opulencia del vestíbulo, con sus luces de diseño y su silencio acolchonado, la golpeó como un puñetazo. Su ropa empapada, su cabello gris recogido en un moño que apenas contenía la humedad, y sus manos, marcadas por décadas de chamba honesta, gritaban pobreza en un santuario de riqueza. La recepción era un altar de mármol. Allí, Fernanda, con una sonrisa plástica y el uniforme inmaculado, la observó de arriba a abajo con una mezcla de horror y desprecio. El guardia, Javier, se movió discretamente, interponiéndose. «Señora, discúlpeme, pero aquí no se permite la entrada a vendedores ambulantes», espetó Fernanda, sin molestarse en ocultar su repulsión. «Debe haber un error. Si busca limosna, tiene que ir a la puerta de servicio». El golpe fue inmediato y frío. Lucinda se irguió, a pesar de la vergüenza que le quemaba la cara. «No busco limosna, señorita. Vengo por una reservación». «Lucinda Valdés», dijo, extendiendo el papel arrugado, el comprobante arrugado de pago que representaba el ahorro de meses y la única posibilidad de ver a su hijo. Fernanda tomó el papel con la punta de los dedos, como si temiera contaminarse, y apenas lo escaneó. Su rostro se crispó. «Imposible. Esto debe ser un fraude, o lo sacó de la basura. Las reservaciones aquí son nominales y tienen un alto costo. Yo pagué». «Lo pagué todo», insistió Lucinda. Su voz temblaba ligeramente. El guardia, Javier, se acercó, la mano ya en su hombro. «Será mejor que se vaya tranquila, abuelita». «No queremos problemas», advirtió Javier. Lucinda no podía irse, no después de 35 años. Hizo acopio de una fuerza inusitada. Se zafó de Javier y antes de que pudieran detenerla, empujó la mampara de terciopelo que daba acceso al salón principal. El silencio que la recibió era más ensordecedor que el grito de la lluvia. Decenas de ojos de la élite de la ciudad se clavaron en la figura goteante. Lucinda Mireya Valdés, 68 años, goteando agua de lluvia y lodo sobre un piso de mármol que parecía espejo, era una afrenta visual para ese microcosmos de opulencia. Las risas y los susurros venenosos comenzaron al instante. Un joven empresario en la mesa de la esquina le susurró algo a su acompañante, y ambos se cubrieron la boca para disimular la burla. Una mujer con joyas pesadas, sentada en una mesa cercana, hizo un gesto con la mano, pidiendo a un mesero que la alejara. El aire en el escudo de amatista se había congelado. Lucinda, de pie sobre el mármol, sintió el peso de 50 juicios de valor. Los comensales se mofaban de su aspecto, de su edad, de la obscenidad de su presencia en un lugar tan exclusivo. La anciana, cuyo único delito era la esperanza, apretó el comprobante arrugado de pago contra su pecho. «¡Sáquenla de inmediato!», gritó Fernanda, ya al borde de la histeria profesional, mientras ella y Javier intentaban rodear a Lucinda. «Vengo a ver a Tadeo, al director. Lucinda Valdés está aquí y no me voy a mover», gritó Lucinda, su voz, gastada por el esfuerzo y el frío, resonando en el salón. Fue la mención del director lo que finalmente lo hizo aparecer. Tadeo Leonel Castañeda, 38 años, el epítome del éxito y la pulcritud, salió de un pasillo lateral. Su traje, impecable a pesar de la hora, era una armadura de control. Sus ojos oscuros, habitualmente fríos y calculadores, ahora estaban inyectados de pura irritación. Este escándalo era un ataque directo a su reputación. Tadeo se acercó con pasos firmes. Su mirada se detuvo en Lucinda, catalogándola de inmediato. Una intrusa, una molestia, un problema que debía ser erradicado sin piedad.
Javier, Fernanda, les dije que controlaran la entrada. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz era un susurro cortante. Luego se dirigió a la mujer empapada. Señora, le exijo que se retire. Está perturbando a mi clientela. No sé quién la mandó, pero este establecimiento no es caridad. Lucinda sintió que su corazón se encogía hasta el tamaño de una nuez. Esta no era la bienvenida que había imaginado. Este desdén absoluto era peor que el odio. Soy yo, Tadeo. Mijo, dijo Lucinda, la palabra sonando fuera de lugar, casi obscena, en medio del lujo. Tadeo se tensó. El murmullo en las mesas creció, un coro de morbo. Señora, no sé de qué está hablando. Mi madre murió hace mucho tiempo. Retírese, por favor, declaró Tadeo, la frialdad en su voz inquebrantable. Para él, esta mujer era una impostora intentando extorsionar. Tadeo metió la mano en el bolsillo de su saco de diseñador, sacando una cartera de piel fina. Extrajo un fajo considerable de billetes de alta denominación, una cantidad que para Lucinda representaba medio año de salario. Un gesto rápido y despersonalizado para comprar el silencio y la desaparición. Aquí tiene. Tómelo y váyase. No vuelva a mencionarme esa palabra. Hemos sido tolerantes, pero mi paciencia tiene un límite, dijo Tadeo, extendiendo el dinero sin ninguna emoción, como si estuviera alimentando un animal callejero. Lucinda sintió que la humillación la aplastaba. Ella no quería su dinero, quería a su hijo. El dolor era tan intenso que por un momento pensó que no podría respirar. Tadeo la estaba desechando. El fajo de billetes cayó al impecable suelo de mármol. El sonido fue ahogado, pero su simbolismo fue atronador. Lucinda ni siquiera lo miró. Si lo hacía, perdería la última pizca de dignidad que le quedaba. Con manos que temblaban de la adrenalina y la desesperación, Lucinda se llevó la mano al cuello y desenganchó el pequeño relicario que llevaba escondido bajo su blusa mojada. Lo abrió con dificultad. Dentro, pegada al metal, había un trozo de papel fotográfico, doblado y gastado por el tiempo y el contacto constante con su piel. Era la fotografía de la niñez gastada. «No me reconoces, mijo», dijo Lucinda, su voz firme ahora, impulsada por la rabia del rechazo. «Pero esto sí lo tienes que reconocer». Extendió la foto hacia Tadeo. En ella, un niño de apenas 3 años, con los mismos ojos oscuros y penetrantes de Tadeo, sostenía un osito de peluche deshilachado. En la parte posterior, la letra cursiva e inestable de Lucinda había garabateado. LB, 1989. Tadeo se quedó petrificado. Sus ojos se clavaron en la imagen. La conocía. Era la única pieza de su infancia temprana que había sobrevivido a su paso por el orfanato y que su familia adoptiva le había permitido conservar, asegurándole que era el recuerdo de un pariente lejano que había fallecido. Pero ahí, en la mano de esta mujer empapada, esa imagen cobraba una dimensión aterradora y real. Tadeo la tomó. Sus dedos rozaron los de Lucinda y una corriente helada recorrió su brazo. «¿De dónde sacaste esto?» Tadeo apenas podía hablar. Su expresión de control se había desmoronado, dejando al descubierto al niño asustado y abandonado. «Yo te di esa foto. Era la única que teníamos», susurró Lucinda. «Soy tu madre, Tadeo, Lucinda Mireya Valdés. Yo te dejé en el orfanato de Santa Cruz hace 35 años. El salón principal del escudo de amatista contuvo el aliento. La alta sociedad presenciaba una telenovela de la vida real. «¡Estás mintiendo! ¡Mi madre murió! ¡Me lo dijeron!». Tadeo arrojó la acusación, su mente luchando desesperadamente por mantener la narrativa que había sostenido su vida adulta. «Tuvo que morir para ti, mi vida». «Pero no por abandono». Lucinda respiró hondo. Las lágrimas brotaban con la misma furia que la lluvia afuera. No fue por traición, fue por miedo. Estaba sola. No tenía nada, Tadeo.
y me diagnosticaron insuficiencia cardíaca, una cirugía crítica y de alto riesgo. Me dijeron que si no me operaba, no llegaría a verte cumplir 5 años. Ella miró a los ojos de Tadeo, implorando que viera la verdad detrás del sacrificio. Preferí que pensaras que te abandoné, a que te quedaras solo en la calle si yo moría en la mesa de operaciones. Te llevé al mejor orfanato que pude, donde supe que la gente decente buscaba adoptar. Necesitabas un futuro, Tadeo, uno que yo no podía darte con la enfermedad acechándome. La operación fue en 1989, un milagro que sobreviví. Pero cuando quise recuperarte, ya era tarde. Ya estabas en manos de tu nueva familia. Me dijeron que estabas bien, que tu vida estaba asegurada. Me obligaron a renunciar. Me obligaron a desaparecer para que pudieras crecer en paz y prosperidad. La historia, cruda y dolorosa, encajaba con los huecos negros de la memoria de Tadeo, con la constante sensación de un vacío que el éxito nunca había podido llenar. El resentimiento que había alimentado su ambición, la idea de haber sido un desecho, se estaba desvaneciendo para ser reemplazado por una verdad mucho más terrible. Su madre lo había sacrificado todo, incluso el derecho a verlo crecer para salvar su vida. Tadeo miró la foto, miró a la mujer de manos ásperas que se había arriesgado a ser humillada y rechazada, solo para asegurarse de que él sabía la verdad. El director de El Escudo de Amatista se convirtió en un niño, temblando bajo el peso de 35 años de mentiras piadosas. Las lágrimas de Tadeo cayeron sobre la fotografía de la niñez gastada. No eran lágrimas de rabia, sino de dolor, comprensión y un amor filial que se negaba a morir. El lujo del restaurante, el juicio de los clientes, la tormenta que seguía azotando el paseo de los Jerónimos, todo se redujo a la figura de Lucinda. ¿Por qué hasta ahora, mamá? La palabra mamá sonó como una confesión, una liberación. Tenía miedo de arruinar tu vida perfecta, Tadeo. Me costó meses ahorrar para poder hacer esta reservación, para tener un pretexto para entrar a verte de lejos. Solo quería que supieras que estoy viva y que mi último pensamiento, cuando estaba a punto de entrar a cirugía, eras tú. Tadeo dio un paso al frente, la armadura de su éxito cayendo en pedazos. Él tomó las manos de Lucinda, esas manos marcadas por el trabajo duro. No importaba el lodo ni el agua. Eran las manos de su madre. El abrazo fue un temblor violento. Lucinda se aferró a él con la fuerza que no había sabido que tenía. Era la culminación de un sacrificio de vida. Tadeo la abrazó no como un director de élite a una intrusa, sino como un hijo que finalmente había encontrado la pieza perdida de su alma. Se separó apenas, su rostro transformado. Ya no era el hombre glacial que despachaba problemas con dinero. Era Tadeo, el hijo. ¡Órale, ya! Se acabó, declaró Tadeo, mirando a los clientes y al personal. Su voz era fuerte y autoritaria, pero ahora investida de una profunda humanidad. Se dirigió a Fernanda y Javier, quienes observaban la escena con los ojos abiertos. Llévenla a mi oficina, rápido. Consíganle una bata seca, toallas, algo caliente, lo que quiera. Y que nadie se le acerque. Luego miró a Lucinda, una sonrisa genuina, la primera que Lucinda veía asomando. Cancelen todo, Fernanda. Citas, reservaciones, todo. Hoy, el Escudo de Amatista cierra por asuntos familiares. Tadeo tomó a Lucinda del brazo, guiándola con una ternura que había estado dormida por décadas. Las heridas que parecían incurables, forjadas por el abandono forzado y el resentimiento, comenzaron a cerrarse. El amor filial, a pesar de las barreras de clase y el tiempo perdido, había prevalecido en ese encuentro improbable. «Tenemos mucho de qué hablar, mamá, pero ya no tienes que irte», le dijo Tadeo mientras salían del salón principal. «Empezaremos por 1989, y luego construiremos un futuro donde no tengas que tener miedo nunca más». La historia exploró cómo, a pesar de las barreras de clase y el tiempo perdido,
el amor filial prevalece. Tadeo, con el corazón sanado de un dolor de décadas, finalmente se reconcilió con Lucinda, ofreciéndole no solo una segunda oportunidad de vida, sino un hogar donde el miedo y el sacrificio ya no tendrían cabida. Las heridas, que parecían incurables, empezaron a cerrarse justo ahí, bajo el resplandor del escudo de amatista. Tadeo miraba la fotografía de la niñez gastada, sus dedos temblando sobre el cartón mojado y desgastado. Su mente, habitualmente una fortaleza impenetrable de control, se negaba a procesar la información. No era una impostora. El niño en la foto era él. La imagen del osito de peluche deshilachado le revolvió el estómago con una mezcla de recuerdo y terror. La verdad, expuesta sin piedad en medio del opulento escudo de amatista, era más devastadora que cualquier escándalo financiero. «¿Qué clase de cuento es este, señora?», siseó Tadeo, forzando la voz a mantenerse firme, aunque estaba al borde del colapso. «Me dijeron que mi madre murió. 35 años y vienes a decirme que fue por un problema de corazón o lo que sea». El sarcasmo era una defensa instintiva contra la vulnerabilidad. Lucinda, de 68 años, se irguió a pesar de su debilidad, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y súplica. Ignoró el fajo de billetes que Tadeo había dejado caer. No era un cuento, Tadeo, era una sentencia. En 1989, el doctor fue claro: insuficiencia cardíaca. Si no entraba al quirófano de emergencia, no llegaba a verte cumplir 5 años. Estaba sola. No había dinero, no había apoyo, no había familia. Solo tú, un bebé. ¿Qué hacía? ¿Me arriesgaba a morir y dejarte en la calle a la caridad, o te daba una oportunidad de una vida decente aunque fuera sin mí? Ella respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con el esfuerzo de la confesión. Era una cirugía crítica, mijo, de altísimo riesgo. Yo te dejé en el orfanato de Santa Cruz rezando por 2 milagros: sobrevivir a la operación y que alguien bueno te adoptara, y Dios me escuchó en las 2. Tadeo levantó la mirada de la foto hacia el rostro de Lucinda. El resentimiento, ese motor frío que lo había impulsado a ser el mejor director de restaurantes de élite, a ascender sobre la vergüenza de haber sido abandonado. Ahora luchaba a muerte contra la brutal y simple lógica de la supervivencia. ¿Sacrificio o la mentira más cruel jamás contada? Y luego, ¿por qué no regresaste cuando saliste del hospital? La voz de Tadeo estaba cargada de los 35 años de soledad. «Regresé, Tadeo. Claro que regresé», afirmó Lucinda, la verdad grabada en cada línea de sus manos, marcadas por la chamba honesta. «Pero tu nueva familia ya había iniciado los trámites. Eran personas de este mundo», y con un gesto señaló la opulencia del salón de la alta sociedad. «Me encontraron, me buscaron y me dejaron una cosa muy clara. Si interfería, si aparecía, si te decía la verdad, arruinaría tu futuro. Dijeron que te darían todo lo que yo no podía. Elegí tu bienestar sobre mi derecho a ser madre. ¿Crees que fue fácil vivir sabiendo que existías, pero teniéndote que ver de lejos?» Las palabras de Lucinda resonaron con una autenticidad devastadora, llenando los huecos negros de la memoria de Tadeo. El resentimiento que había alimentado su ambición, la idea de haber sido un desecho, se desvanecía rápidamente, siendo reemplazado por la verdad. Su madre lo había sacrificado todo, incluso la relación con él, para garantizarle la vida. El silencio de Tadeo era pesado. Observó a Lucinda, sus ojos cansados, pero ahora ardiendo con una determinación que él reconocía inmediatamente como propia. No era una mendiga, era la mujer que había enfrentado la muerte por él. De repente, la fachada profesional del director se derrumbó. Tadeo llevó las manos a la cara. Los susurros de los clientes se ahogaron.
Solo existía esa mujer, Lucinda, mojada y temblorosa, que había cargado ese secreto tan pesado por décadas. Todo este tiempo, Tadeo murmuró, quitando las manos, revelando un rostro descompuesto. Todo este tiempo, odié a una fantasía. Odié a la mujer que pensé que me tiró. Y resulta que estabas luchando por mí, sacrificando tu propia vida. Lucinda ya no tenía que defenderse. Su verdad era suficiente. Tadeo se agachó y recogió el fajo de billetes del suelo. Los guardó en su bolsillo. Esta vez el gesto no era de rechazo, sino de una dolorosa enmienda. ¿Y por qué hoy, Lucinda? ¿Por qué esperaste hasta ahora que ya tengo todo?, preguntó Tadeo, usando su primer nombre, desprovisto de desdén. Quería un pretexto para entrar, para verte de cerca, sin ser echada como una mosca. Me costó meses ahorrar para el comprobante arrugado de pago, confesó Lucinda. Solo quería que supieras que sigo viva, y que la rabia que tenías por tu madre, al menos, fuera dirigida a la verdad, no a una mentira. Estaba segura de que mi último pensamiento en la camilla de hospital fue tu carita. Tadeo sintió un arrepentimiento tan agudo por la humillación que le había infligido, la burla, el dinero arrojado, que apenas podía respirar. Había sido cruel con la única persona que se había sacrificado incondicionalmente por él. El director de El Escudo de Amatista era ahora un niño de 38 años, desprotegido ante una verdad irrefutable. Tadeo se acercó, la decisión tomada. Se quitó los restos de su máscara de hielo. Tomó las manos de Lucinda, ásperas y frías, por la lluvia que seguía azotando el paseo de los Jerónimos, y las sostuvo con una firmeza desesperada, como si temiera que su madre se desvaneciera. El abrazo fue la explosión de 3 décadas de silencio. Lucinda se aferró a él con una fuerza que desmintió sus 68 años, sollozando sin control. Era el reencuentro más improbable en el santuario de la alta cocina. Tadeo la abrazó no como un director de élite, sino como un hijo que finalmente había encontrado la pieza perdida de su alma. Se separaron, y Tadeo usó su pulgar para limpiar las lágrimas de Lucinda. «Órale, ya». «Se acabó», declaró Tadeo, la autoridad regresando a su voz, pero ahora infundida con una profunda y tierna humanidad. Miró a Fernanda y Javier, quienes observaban la escena, pálidos. «Javier, Fernanda, escúchenme bien», ordenó Tadeo, su voz cortando el aire enrarecido del salón. «Llévenla a mi oficina, ahora. Consíganle una bata seca, toallas, algo caliente, lo que quiera, y que nadie, absolutamente nadie, se atreva a molestarla». Luego se dirigió a los clientes. «Señoras y señores, disculpen la interrupción. El Escudo de Amatista está cerrado. Citas, reservaciones, todo. Cierra por asuntos familiares urgentes». Tadeo guió a Lucinda, sosteniéndola firmemente del brazo. Ya no importaba que goteara agua en el caro mármol, ni que los clientes adinerados siguieran juzgando. Eran madre e hijo. «Tenemos tanto que platicar, mamá», susurró Tadeo mientras la guiaba a la seguridad de su despacho. «Todo lo que me dijiste, lo entendí. Y lo que necesito que asimiles ahora es esto: ya no tienes que irte, nunca más». Las heridas de 1989, forjadas por el miedo a la muerte y el abandono forzado, comenzaron a cerrarse. Tadeo abrió la puerta de su oficina, un espacio de lujo que ahora parecía un refugio seguro. «Empezaremos por 1989. Me cuentas cada detalle de esa operación y de cómo fue tu vida, Lucinda. Y luego construiremos un futuro donde no tengas que tener miedo nunca más», dijo Tadeo, ayudándola a sentarse. «Aquí tienes un hogar, mamá. Tu hijo te encontró». Ella asintió, su cuerpo temblando, no de frío, sino de la liberación emocional. El sacrificio había terminado, las barreras de clase y el tiempo perdido se habían disuelto en ese abrazo. Tadeo se reconcilió con Lucinda.
ofreciéndole no solo una segunda oportunidad de vida, sino un hogar donde el miedo y el sacrificio ya no tendrían cabida.